¿Quién es realmente Nicolas Ghesquière? ¿Un diseñador brillante? ¿O el cerebro frío que entendió cómo conquistar la moda sin levantar la voz? ¿Cómo alguien tan reservado terminó controlando la estética de una generación entera? En la industria donde el escándalo vende más que el talento, donde los egos chocan como tormentas y los imperios se levantan y caen en cuestión de temporadas, fue un silencio estratégico. Mientras otros buscaban titulares, él diseñaba el futuro. Mientras la prensa perseguía polémicas, él reconstruía el ADN de una casa histórica desde sus cimientos. Cuando llegó a una firma casi olvidada, muchos pensaron que sería un error. Demasiado joven, demasiado arriesgado, demasiado futurista. Pero lo que hizo no fue simplemente diseñar ropa. Cambió proporciones, alteró estructuras, transformó la idea misma de poder femenino en la pasarela y, sin gritar, hizo temblar a toda la industria. Luego vino el siguiente desafío, el más peligroso, el más observado, el más despiadado. Entrar en el corazón del lujo global y suceder a una figura dominante. Allí no bastaba el talento, se necesitaba sangre fría, visión quirúrgica, capacidad de sobrevivir dentro de una maquinaria multimillonaria que devora a los débiles. ¿Es un revolucionario atrapado dentro del sistema? ¿O el estratega que aprendió a usar el sistema a su favor? No hay escándalos explosivos, no hay caídas dramáticas en tabloides. Lo que hay es algo más inquietante. Poder silencioso, influencia constante, control estético que se filtra en cada alfombra roja, en cada editorial, en cada bolso que define estatus. Genio calculador, arquitecto del mañana, hombre impenetrable. Esta es la historia de cómo se conquista el mundo de la moda sin hacer ruido, y de cuánto cuesta mantener ese control cuando todo el imperio te observa. Antes de convertirse en el cerebro detrás de algunas de las decisiones estéticas más influyentes del lujo contemporáneo, Nicolas Ghesquière fue simplemente un niño en el sur de Francia con una obsesión poco común. No provenía de una dinastía de modistos. No creció entre talleres de alta costura ni desfiles parisinos. Creció lejos del centro del poder. Y quizá por eso desarrolló una ambición silenciosa. No pertenecer al sistema, sino superarlo. Desde muy joven mostraba una fascinación casi técnica por la construcción de la ropa. No era solo dibujar vestidos. Era entender cómo se sostenían, cómo moldeaban el cuerpo, cómo podían alterar la percepción de quien los llevaba. Mientras otros adolescentes seguían caminos convencionales, él enviaba cartas, buscaba prácticas, insistía en entrar a la industria por cualquier puerta disponible. A diferencia de muchos diseñadores consagrados, no construyó su reputación a través de una escuela legendaria que lo impulsara directamente a la fama. Su camino fue más frío, más estratégico. Aprendió trabajando, observando, absorbiendo, entendiendo la estructura interna de la industria desde abajo. Esa experiencia marcaría algo esencial en su carácter, una combinación de ambición feroz y control absoluto de sus emociones. Pero había algo más, una incomodidad constante con lo establecido. La moda de los años 90 estaba dominada por narrativas claras, por identidades fuertes y fácilmente reconocibles. Él, en cambio, parecía interesado en lo híbrido, en lo que no era obvio, en lo que obligaba a mirar dos veces. ¿Fue rebeldía? ¿O simplemente una mente adelantada a su tiempo? Lo cierto es que muy pronto apareció la oportunidad que cambiaría su vida. Una casa histórica, casi olvidada, necesitaba dirección. Pocos creían que pudiera sobrevivir. Menos aún creían que un diseñador joven y poco conocido sería capaz de salvarla. Ese momento no solo definiría su carrera, definiría el rumbo de la moda del nuevo milenio. Y el riesgo era total. Cuando Nicolas Ghesquière asumió la dirección creativa de Balenciaga a mediados de los años 90, la marca no era el gigante cultural que conocemos hoy. Era un nombre histórico con un legado inmenso, pero con poca relevancia real en el mercado contemporáneo. La sombra de Cristóbal Balenciaga era tan poderosa que muchos consideraban casi imposible reinterpretarla sin fracasar. Y allí estaba él, joven, silencioso, sin el aura mediática de otros diseñadores estrella. La industria observaba con escepticismo. El desafío no era simplemente lanzar una colección atractiva, era enfrentarse a un mito, respetar una herencia arquitectónica y, al mismo tiempo, hacerla respirable para una nueva generación.
Si copiaba el pasado, lo acusarían de falta de visión. Si lo rompía demasiado, lo acusarían de traicionar la esencia. Era una trampa perfecta. Su respuesta fue inesperada. En lugar de imitar las líneas clásicas de la casa, decidió reinterpretarlas desde el futuro. Siluetas estructuradas pero ligeras, volúmenes técnicos, tejidos innovadores. Una estética que parecía salida de una película de ciencia ficción elegante, pero absolutamente ponible. No fue un éxito inmediato en términos comerciales masivos, pero en los círculos correctos, algo empezó a cambiar. Editores influyentes, estilistas visionarios, mujeres que buscaban poder sin exceso de decoración. Ellos entendieron lo que estaba ocurriendo. Balenciaga dejó de ser un nombre histórico y comenzó a convertirse en sinónimo de vanguardia inteligente. Mientras otros diseñadores dominaban titulares con teatralidad, Ghesquière dominaba conversaciones privadas en las redacciones más importantes. No necesitaba escándalo. Su arma era la coherencia estética, pero el riesgo seguía allí. Cada temporada era una prueba, cada desfile una evaluación silenciosa. El mercado exigía resultados, el grupo propietario exigía crecimiento, y el mito fundacional siempre estaba presente. Como un juez invisible, estaba construyendo una revolución o cavando su propia presión futura, porque cuando una casa resucita gracias a tu visión, ya no eres solo un diseñador. Te conviertes en responsable del destino de una institución, y eso apenas era el comienzo. Lo que hizo Nicolas Ghesquière en Balenciaga no fue una simple actualización de archivo histórico. Fue una reprogramación completa del lenguaje visual de la moda de lujo. Mientras muchas casas apostaban por el minimalismo limpio o el exceso decorativo, él introdujo algo distinto. Estructura con tensión, futuro con memoria, tecnología con elegancia. Sus siluetas no pedían permiso, exigían atención. Hombros definidos, cinturas marcadas sin corsé visible, proporciones que alteraban la percepción del cuerpo femenino sin caer en la vulgaridad. No era moda fácil, no era complaciente, era intelectual. Las referencias venían de lugares inesperados: ciencia ficción, cultura digital emergente, arquitectura contemporánea. Pero nunca eran literales, nunca eran disfraz, eran reinterpretadas con una precisión casi quirúrgica. Cada prenda parecía calculada milimétricamente. Cada colección construía un capítulo coherente dentro de una narrativa más amplia. La prensa especializada comenzó a hablar de una nueva era. Las editoriales más influyentes apostaban por esa estética que parecía adelantada 5 años al mercado. Las mujeres que querían proyectar poder moderno encontraron en Balenciaga una armadura sofisticada. Y entonces ocurrió algo crucial. La industria empezó a copiar. Las proporciones cambiaron en otras marcas. El interés por materiales técnicos creció. La idea de una feminidad fuerte, cerebral y estructurada comenzó a expandirse más allá de una sola casa. Sin necesidad de gritarlo, Ghesquière había movido el eje completo del discurso estético. Pero cada revolución tiene un precio. Cuanto más alto subes, mayor es la expectativa. Cada nueva colección debía superar la anterior. Cada temporada debía demostrar que no era casualidad, que no era una tendencia pasajera. El margen de error se reducía. El peso del éxito comenzaba a sentirse. ¿Puede un creador mantenerse siempre adelantado sin agotarse? ¿O el futuro constante termina convirtiéndose en presión constante? El mundo veía innovación. Dentro, la tensión crecía, y lo peor estaba por llegar. A principios de los años 2000, algo era evidente. Nicolas Ghesquière ya no era una promesa. Era una fuerza consolidada dentro de Balenciaga. Pero su verdadero triunfo no estaba solo en la pasarela. Estaba en la calle correcta, en las mujeres correctas, en la creación de una nueva élite estética. No eran celebridades tradicionales buscando titulares fáciles. Eran actrices independientes, editoras influyentes, artistas intelectuales, figuras que entendían la moda como declaración cultural. Vestir Balenciaga no era presumir una marca, era enviar un mensaje: sofisticación sin esfuerzo, poder sin ruido, modernidad sin obviedad. El bolso Motorcycle se convirtió en objeto de deseo global. Las chaquetas estructuradas marcaron tendencia. Las botas, las proporciones, los vestidos de líneas futuristas comenzaron a aparecer en alfombras rojas
con una naturalidad calculada. De pronto, lo que había empezado como vanguardia se transformó en referencia dominante. Y sin embargo, Ghesquiere seguía evitando el espectáculo personal. No cultivaba el personaje extravagante. No convertía su vida privada en estrategia mediática. Su poder era otro tipo de poder. Influencia constante, control creativo, visión a largo plazo. Pero cuanto más crecía el éxito, más fuerte era la maquinaria detrás. El lujo ya no era solo arte, era negocio global, expansión internacional, resultados trimestrales, presión financiera. El diseñador que había salvado una casa histórica ahora debía convertirla en motor comercial de gran escala. Y allí comenzó la fricción, porque cuando una visión artística nace desde la intuición y el riesgo, choca inevitablemente con las exigencias de crecimiento acelerado. Más colecciones, más accesorios, más velocidad, más ventas. ¿Puede un creador mantener la pureza conceptual dentro de un sistema que exige producción constante? ¿O todo genio termina negociando con la máquina? Mientras el público veía éxito, dentro se acumulaban tensiones silenciosas, y una ruptura que parecía impensable empezaba a tomar forma. Después de casi 15 años, transformando a Balenciaga en una referencia absoluta de modernidad, la noticia cayó como un golpe seco. Nicolas Ghesquiere se marchaba, sin escándalo público previo, sin rumores exagerados en tabloides, pero dentro de la industria, el impacto fue sísmico. Durante años, él había sido el arquitecto creativo que devolvió prestigio y relevancia cultural a la casa. Sin embargo, el lujo del siglo XXI ya no era solo visión artística, era expansión agresiva, era estrategia corporativa, era crecimiento constante en mercados globales, y allí comenzó el desgaste. Las tensiones entre creatividad y rentabilidad no siempre se ven desde fuera, no se anuncian en titulares dramáticos. Se acumulan en reuniones privadas, en decisiones estratégicas, en presiones invisibles. El diseñador que construyó una identidad sólida comenzaba a sentirse limitado por un sistema que exigía más velocidad y menos contemplación. Tras su salida, llegaron declaraciones que encendieron aún más la conversación. Comentarios sobre cómo la casa se había vuelto demasiado corporativa, sobre la pérdida de cierta pureza creativa. Palabras que insinuaban una fractura profunda entre el artista y la maquinaria empresarial. ¿Fue una decisión estratégica o una salida forzada por un sistema que ya no coincidía con su visión? Lo cierto es que su partida dejó un vacío enorme, porque cuando un creador define la identidad de una marca durante tanto tiempo, su ausencia no es solo un cambio de dirección, es una redefinición completa del futuro. Muchos se preguntaron si había alcanzado su punto máximo, si después de Balenciaga podría reinventarse con la misma fuerza, si el sistema lo había agotado, o si simplemente estaba preparando el siguiente movimiento. Y entonces llegó el anuncio que cambiaría todo. Un nuevo imperio, una presión aún mayor, un escenario donde no bastaba con ser visionario, había que ser legendario. Cuando se anunció que Nicolas Ghesquiere asumiría la dirección creativa femenina de Louis Vuitton, la industria contuvo la respiración. No era un simple cambio de casa, era entrar en el corazón del imperio del lujo global. Vuitton no es solo moda, es volumen de ventas masivo, es símbolo de estatus planetario, es herencia histórica y máquina comercial al mismo tiempo. Y además, implicaba suceder a Marc Jacobs, quien había convertido los desfiles de la Maison en espectáculos culturales memorables. La comparación era inevitable. Jacobs representaba teatralidad, colaboraciones pop, impacto inmediato. Ghesquiere representaba estructura, futurismo intelectual, tensión contenida. Dos universos distintos, dos maneras opuestas de ejercer el poder creativo. Su primera colección fue analizada como si se tratara de un examen final, cada silueta diseccionada, cada referencia comparada, cada decisión interpretada como señal del futuro de la marca. Y lo que hizo fue inteligente. No rompió con el ADN de viaje y movimiento de Vuitton. Lo reinterpretó desde su obsesión estructural. Introdujo líneas gráficas, mezcla de épocas, cortes precisos. Modernizó sin destruir. Inyectó energía futurista sin borrar el legado. Fue un equilibrio quirúrgico, pero aquí la presión era distinta a la de Balenciaga.
Ya no se trataba de salvar una casa con prestigio cultural. Se trataba de sostener uno de los negocios más poderosos del planeta. Cada colección impactaba cifras globales. Cada bolso podía mover millones. ¿Puede un diseñador mantener su identidad dentro de una maquinaria de ese tamaño? ¿O inevitablemente debe transformarse para sobrevivir? Lo que quedó claro es que Ghesquière no había llegado para ser una figura decorativa. Llegó para consolidarse como uno de los estrategas creativos más sólidos del sistema de lujo contemporáneo, sin escándalos, sin excesos mediáticos, pero con una influencia constante que seguía moldeando el gusto global. Y aún así, detrás del éxito visible, la tensión entre arte y corporación nunca desaparece. Solo cambia de escala. Lo que parecía estabilidad escondía desafíos aún más complejos. En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière ya no diseñaba solo para editoras influyentes o círculos intelectuales. Diseñaba para el mundo entero. Y en lugar de suavizar su visión, decidió amplificarla. Introdujo una narrativa donde el pasado y el futuro convivían en tensión constante. Corsetería reinterpretada con materiales técnicos, referencias históricas mezcladas con gráficos digitales, siluetas medievales transformadas en armaduras futuristas. No era nostalgia, era reconfiguración del tiempo. Pero el cambio más potente no estaba solo en la ropa, estaba en la escala. Desfiles en locaciones arquitectónicas impactantes, escenografías que parecían instalaciones artísticas, transmisiones globales que convertían cada presentación en evento cultural. La moda dejaba de ser únicamente prenda y se transformaba en experiencia inmersiva. Ghesquière entendió algo crucial. En la era digital, la imagen no vive solo en la pasarela, vive en la pantalla, en el scroll, en la repetición viral, y diseñó pensando en esa multiplicación visual. Sin embargo, cuanto más grande el escenario, mayor el riesgo. La crítica especializada empezó a dividirse. Algunos celebraban su coherencia intelectual dentro de una marca masiva. Otros cuestionaban si su visión, tan estructurada y cerebral, podía conectar emocionalmente con un público amplio. Estaba elevando el lujo hacia una nueva sofisticación o alejándolo de la espontaneidad que vende en masa. Mientras tanto, las cifras respaldaban la estrategia. La Maison seguía creciendo. Las colecciones mantenían identidad clara. Las alfombras rojas adoptaban su estética híbrida entre romanticismo y ciencia ficción. Pero el desafío interno seguía siendo el mismo: reinventarse sin repetirse. Porque el mayor enemigo de un diseñador visionario no es la crítica, es la previsibilidad, y mantenerse impredecible dentro del sistema más poderoso del lujo mundial es un juego peligroso. Lo que viene ahora no es solo sobre moda, es sobre legado. En una industria obsesionada con el espectáculo, Nicolas Ghesquière siempre ha sido una anomalía. No construyó un personaje excéntrico, no convirtió su vida privada en estrategia mediática, no alimentó rumores para mantenerse relevante. Su poder nunca fue ruidoso. Fue estructural. Quienes han trabajado con él lo describen como meticuloso, reservado, incluso distante. Un diseñador que no deja nada al azar. Cada cierre, cada costura, cada proporción pasa por un filtro mental casi arquitectónico. No diseña impulsivamente. Calcula, ajusta, reconfigura. Esa obsesión por el control tiene dos caras. Por un lado, le permitió sostener una identidad estética coherente durante décadas, mientras muchos creativos se reinventaban caóticamente o se perdían en tendencias pasajeras. Él mantuvo una línea clara: futurismo con memoria, estructura con emoción contenida. Por otro lado, esa misma exigencia puede aislar. La perfección constante no deja espacio para la improvisación. El sistema de lujo exige velocidad, marketing, carisma público. Él ofrece precisión y silencio. ¿Es fortaleza o es vulnerabilidad? Su vida personal siempre ha permanecido en segundo plano, sin escándalos explosivos, sin titulares innecesarios. En un mundo donde la visibilidad lo es todo, Ghesquière eligió la discreción como escudo, pero esa discreción también genera misterio. ¿Cómo se mantiene la inspiración cuando llevas años operando bajo presión global? ¿Cómo se protege la creatividad cuando cada colección es analizada en tiempo real por millones? Tal vez la respuesta está en su distancia emocional.
en su capacidad de observar la industria desde dentro sin dejar que lo devore completamente, porque si algo ha demostrado es esto. No necesita ser el más ruidoso para ser el más influyente. Y ahora la pregunta final comienza a tomar forma. Después de Balenciaga, después de consolidar su lugar en Louis Vuitton, ¿qué quedará cuando la historia escriba su nombre? Cuando se habla del impacto de Nicolas Ghesquière, no se trata solo de colecciones exitosas ni de temporadas aplaudidas. Se trata de algo más profundo. Haber cambiado la dirección del gusto contemporáneo sin necesidad de convertirse en espectáculo. En Balenciaga redefinió lo que significaba modernidad intelectual en la moda. Demostró que una casa histórica podía renacer sin traicionar su ADN. Introdujo una estética futurista que no parecía disfraz, sino evolución natural. Y lo hizo en un momento donde la industria todavía dudaba de que el riesgo conceptual pudiera ser rentable. En Louis Vuitton probó algo distinto, que un diseñador con visión fuerte podía operar dentro de la maquinaria más poderosa del lujo global sin diluir completamente su identidad. No todos logran ese equilibrio. Muchos se pierden en la escala. Él la absorbió. Su legado no es estridente. No está construido sobre escándalos o momentos de colapso público. Está construido sobre consistencia estratégica, sobre haber entendido que el poder en el siglo XXI no siempre es visible, pero sí determinante. La nueva generación de diseñadores creció viendo sus proporciones, su mezcla de épocas, su enfoque estructural. Incluso cuando no lo mencionan directamente, la huella está allí. En la forma en que la moda contemporánea abraza la tecnología, en cómo el romanticismo puede convivir con la rigidez arquitectónica, en cómo el lujo ya no necesita ser obvio para ser dominante. Pero aquí surge la pregunta incómoda. ¿Es un revolucionario que transformó el sistema desde dentro? ¿O un estratega brillante que aprendió a jugar perfectamente según las reglas? Porque cambiar una casa es impresionante. Cambiar la conversación global es histórico. Y Ghesquière hizo ambas cosas, sin gritarlo. Tal vez su mayor logro no sea una colección específica. Tal vez sea haber demostrado que el silencio también puede ser una forma de poder. Y ahora, después de décadas influyendo en el rumbo del lujo contemporáneo, queda la última reflexión. ¿Será recordado como un arquitecto del futuro o como el hombre que perfeccionó el equilibrio entre arte y corporación? La historia aún no ha cerrado ese capítulo. La moda está llena de nombres que ardieron intensamente y se extinguieron con la misma rapidez. Escándalos, caídas, regresos dramáticos, narrativas explosivas que dominan titulares. La historia de Nicolas Ghesquière es distinta. No hay caída trágica, no hay redención pública, no hay personaje desbordado por su propio mito. Lo que hay es disciplina, visión prolongada, capacidad de adaptación sin traicionarse completamente. Resucitó una casa histórica, sostuvo el peso del mayor imperio del lujo, definió una estética que aún marca el presente, genio silencioso, estratega frío, arquitecto del equilibrio. En una era donde todo se mide por viralidad, él eligió permanencia. En un sistema que devora a los creativos más frágiles, él aprendió a resistir desde dentro. Y quizás esa sea su verdadera revolución. Porque a veces el poder más grande no es el que hace ruido, es el que transforma el mundo sin que te des cuenta. Para ti es un visionario adelantado a su tiempo, o simplemente el diseñador perfecto para el sistema perfecto.